Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy ya estamos entrando al tema referente a triángulos, referente a los triángulos. Y para ello vamos a estar observando nuestro libro de texto, en el cual vamos a definir los triángulos. ¿Qué dice respecto a los triángulos? Definición. Dice, un triángulo es una figura geométrica. Un triángulo es una figura geométrica formada por la unión de tres puntos no colineales. Significa tres puntos que estén en diferentes posiciones, como lo ven ahí. El punto A, punto B y punto C en la imagen. Y están unidos mediante segmentos de rectas. Observemos la imagen. Ahí lo que estamos viendo es el triángulo ABC y su notación de ahora en adelante es utilizando este símbolo, ¿no? Un símbolo como un triangulito indicando el nombre del triángulo, ABC, indicando los vértices. Triángulo ABC. Leamos a la derecha. Debes observar que, acá tienes que observar, que cada uno de los lados del triángulo se denotan con letras minúsculas. A ver, observen. Cada uno de los lados se denotan con letras minúsculas. El lado A, el lado B y el lado C. Es algo que tienes que observar. Y también estás observando que los vértices siempre son con letra mayúscula. Vértice A, vértice B, vértice C. Los vértices con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. ¿Quedó claro, niños y niñas? ¿Hasta ahí? Bien. Nota además que cada lado se le atribuye la letra minúscula del vértice del lado opuesto. Así, el lado AB es opuesto al vértice C. Observen acá. Acá está el vértice C y el lado opuesto, que es el lado AB, a ese le llamamos C, pero con letra minúscula. ¿Te das cuenta? Y de la misma manera, cuando observas el lado BC, este es el lado BC, es el opuesto al vértice A. Es decir, que el lado BC, al ser opuesto al vértice A, se le nota con la letra minúscula A. Y de igual forma, para el lado AC. El lado AC es opuesto al vértice B y por eso se le llama listo. Por eso es la notación que recibe. ¿Te das cuenta? Ahora bien, los elementos del triángulo son cuatro, como estás apreciando ahí. Son cuatro elementos. Analicemos entonces los cuatro elementos. Los lados del triángulo son los que estás viendo ahí, con letra minúscula A, B y C. Los lados del triángulo. Los vértices que vienen a ser las esquinas, ahí son A, B y C, con letra mayúscula. ¿Te das cuenta? Pero también todo triángulo, ahí sí, saquen sus colores, por favor. Color rojo, color azul, por favor. Dos colores, color rojo, color azul. Saquen sus colores. Así como estamos viendo los vértices, y en los vértices se pueden formar dos tipos de ángulos. Los ángulos interiores, que son los que se forman dentro del triángulo. Agarra tu color azul y pintemos los ángulos interiores. Ahí serían el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo tita. A eso se le llama ángulos interiores, porque se forman dentro del triángulo. Y también en el triángulo se forman ángulos exteriores, que en este caso serían X, y pintamos de color rojo el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. A eso se le llama ángulos exteriores del triángulo. Exterior significa que se forman fuera del triángulo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, niños, niñas? ¿Está quedando clara la idea?
¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta por observación. Identificar quiénes son los lados, los vértices, los ángulos interiores que están dentro y los ángulos exteriores que se forman fuera del triángulo. Bien, ahora, una vez identificados estos elementos, los triángulos también se clasifican de varias formas, de dos formas específicamente. Y ahora vamos a ver la primera clasificación. Recuerda que todo esto está en tu libro, no hay que copiarlo en el cuaderno, pero sí tu libro lo vas a tener abierto ahí para poder trabajarlo. ¿Has comprendido? ¿Sí? Muy bien. Atento, atenta. Clasificación de los triángulos. Los triángulos, de acuerdo con determinadas características, se pueden clasificar de la siguiente manera. Primera clasificación. Coloca al costado del color, de las palabritas de color celeste, colócale número 1 en números romanos. Ahí colócale número 1. Ajá, número 1. Ahí coloca. Número 1 en números romanos. ¿Ya? De acuerdo con las longitudes de sus lados. Es decir, cuánto miden los tres lados del triángulo. De acuerdo a la medida de los lados. ¿Ya está atento? ¿Ya está atenta? Bien. De acuerdo a la medida, a la longitud de sus lados, los triángulos se clasifican de tres formas diferentes. En triángulo equilátero, subráyalo con tu regla. Triángulo equilátero. En triángulo isósceles, subráyalo. Y también se clasifica de acuerdo a la longitud de sus lados en un triángulo escaleno. Esas son las tres formas, cómo se clasifican según, de acuerdo a la longitud de sus lados. Los triángulos pueden ser equilátero, puede ser isósceles, puede ser escaleno, de acuerdo a la longitud de sus lados. Bien, veamos cada uno de ellos. Veamos cada uno de ellos y las características que tienen. ¿No? Y esto es muy importante. Van a hacer lo que yo les voy a indicar en este momento. El triángulo equilátero es aquel triángulo cuyos lados tienen la misma longitud. Ah, los lados tienen la misma longitud. Agarren un color rojito. Agarren un color rojito. Y marcamos así. Mira el triángulo en el ejemplo. Los tres lados tienen la misma longitud. Coloquen una rayita. Los tres lados miden n. Ah, para que sea equilátero, su nombre lo dice. Equi igual. Látero viene de lados. Tres lados iguales. Ese es el triángulo equilátero, que tiene tres lados de igual medida. Pero además, ojo, además, en un triángulo equilátero, los tres ángulos internos, los tres deben medir cada uno 60 grados. Agarra tu color azul. Pintamos los tres ángulos internos. Cada uno de esos ángulos, ¿cuánto debe medir? 60 grados. En el triángulo equilátero cumplen esas dos condiciones, que los tres lados deben ser iguales y los tres ángulos internos, cada uno debe medir 60 grados. ¿Quedó claro, niños, niñas? ¿Quedó claro? Sí, mis. Sí, profesor. Muy bien, listo. Veamos al segundo triángulo. Este es importante, porque acá lo diferencio rápidamente. Triángulo isósceles. ¿Qué me dice el triángulo isósceles? Y para ello lo va a leer Ian. Hola Ian, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, profesor. Estoy bien. Muy bien, hijo. Quiero que tú nos leas qué es un triángulo isósceles. A ver, léelo. Isósceles es aquel triángulo en el que dos de sus tres lados
Tiene la misma longitud al lado desigual. Se le denomina base. Muy bien. El triángulo dice que es isósceles cuando dos de sus lados, dos de los tres lados tienen la misma longitud. Agarren su color rojo y marquemos. A ver, profesor, este lado mide A y este otro lado mide A. Cuando un triángulo tiene dos lados iguales, se le denomina isósceles. Agarra tu regla y tu color azul. Agarra tu regla y tu color azul. Y al tercer lado, a este lado que estamos viendo ahí, que estoy marcándola y píntalo de color azul, píntalo de color azul. A ese tercer lado, en este triángulo que es el lado PQ, se le denomina base. Píntenlo, un solo trazo. Pero hay algo más en el triángulo isósceles. Y acá sí presta mucha atención. Esta es una propiedad del triángulo isósceles. Si el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos internos que son iguales. Observa. ¿Y quiénes son esos ángulos internos? Los ángulos internos que son iguales son los lados opuestos, los ángulos opuestos a dichos lados. Este ángulo opuesto mide alfa y este otro ángulo opuesto al lado A también mide alfa. En un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a esos lados iguales también deben tener la misma medida. Píntenlo ahí de color verde. Listo, píntenlo ahí. Esos dos ángulos deben también medir igual, deben ser iguales. Eso ocurre en el triángulo isósceles. ¿Hasta ahí quedó clara la idea? ¿Sí? Sí, Bien. profesor. Muy bien. Listo, vayan pintando ahí. Para el siguiente, me va a ayudar Fabiana. Hola, Fabiana. Hola, Fabiana, ¿cómo estás? ¿Puedes abrir tu audio, por favor? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo estás, Fabiana? ¿No me escuchas ahí? ¿Escuchas, Fabiana, o no me escuchas? Abre tu audio. Tienen que abrir su audio, ¿ah? ¿Ah? A ver, hola, Bianca. Bianca, ¿cómo estás? Bien, tienen que abrir sus audios. Ustedes tienen que abrir sus audios. Ustedes tienen que participar en la clase, ¿ah? No nos podemos quedar calladitos, no nos podemos quedar calladas en clase, ¿ah? Vamos a ver. Listo, a ver. Adriana, Sí, profesor. ¿cómo estás, Adriana? Buen día. Bien. Adriana, tú me vas a leer qué significa el triángulo escaleno. ¿Ya está lista? Sí, profesor. A ver, lee pausadamente, Adriana. ¿Qué es un triángulo escaleno? Triángulo escaleno. Es aquel triángulo cuyos tres lados tienen diferentes longitudes. Ahí está. Gracias. El triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene los tres lados. Los tres lados tienen diferente longitud. Por ejemplo, miren ahí, si un lado mide A, el otro lado va a medir B y el tercer lado va a medir C. Eso significa que los tres lados tienen diferentes longitudes. Cuando los tres lados sean diferentes, hablamos de un triángulo escaleno. ¿Quedó claro, niños, niñas? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Listo. Vamos a la página siguiente ya para entrar a nuestra hoja de trabajo, ¿ya? Porque acá los triángulos hemos visto la clasificación de acuerdo con la longitud de sus lados. Mirando los lados, triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escalenos. Entonces, ahora sí nos vamos a la siguiente página y ahora sí, con el concepto ya una vez definido, ya podemos entrar ya nosotros a trabajar nuestra separata de trabajo para la clase del día de hoy.
Colocamos acá, número 2 en romanos. Coloquen número 2 en romanos. Número 2. Muy bien. Así como los triángulos se clasifican de acuerdo a la longitud de sus lados, también los triángulos se clasifican de acuerdo con la medida de sus ángulos. O sea, ¿cuánto miden sus ángulos? Y los triángulos se clasifican de 3 formas distintas. Subrayen. Triángulo acutángulo, triángulo obtusángulo, subrayen, y triángulo rectángulo. Así se clasifican de acuerdo a la medida de sus ángulos. Triángulo acutángulo, triángulo obtusángulo, triángulo rectángulo. Muy bien. A ver, Alexandra. Buenos días, Alexandra. Profesor. ¿Cómo estás, Alessandrita? ¿Bien? Sí, profesor. Muy bien. Lee, ¿qué es un triángulo acutángulo? A ver, defínelo, Alexandra. Triángulo acutángulo. Es aquel triángulo en el que sus 3 ángulos interiores son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Ajá, subrayen esta expresión. Miden menos de 90 grados. Para que un triángulo sea acutángulo, cada ángulo interno, píntenlo ahí de color azulito, pinten los 3 ángulos. Pinten el ángulo alfa, pinten el ángulo beta y pinten el ángulo tita de color azul. Cada uno de ellos tiene que medir menos de 90 grados. Observen el ejemplo. En el triángulo ABC, en la parte inferior, el ángulo en el vértice A mide 70, el ángulo en el vértice B mide 50 y el ángulo en el vértice C mide 60 grados. ¿Qué significa ello? Que cada ángulo es menor que 90 grados, mide menos de 90 grados, entonces estamos hablando de un triángulo acutángulo. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, niños, niñas? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Ah, por eso es muy importante que acá observes bien lo que estás trabajando. Ah, es muy importante. Bien, sigamos entonces, estudiantes. Vamos a la segunda clase de triángulos. A ver, y para ello me va a ayudar Marco. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Buenos días. No, buenos días. Buenos días. Estoy bien, profesor. Muy bien, eso es Marco. A ver, vas a definir el segundo triángulo, que es el triángulo obtusángulo. A ver, defínelo, Marco. Ok, profesor. Es aquel triángulo en el que uno de sus 3 ángulos interiores es obtuso. Es decir, uno de ellos mide más de 90 grados, pero menos de 180. Muy bien. Subrayen ahí. Uno de los ángulos que tiene que ser Obtuso. subrayen ahí. Subrayen la palabra obtuso. Para que sea obtuso, ¿cuánto debe medir? Más de Más 90. de 90 grados, pero menos de 180. Muy bien. Agarren su color azulito. Observa en la imagen el ángulo en el vértice B, el ángulo tita. Ese ángulo es un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque mide más, es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Vean el ejemplo. Vean el triángulo MNP. La pregunta es para la clase. Pregunta para toda la clase. ¿En qué vértice está el ángulo obtuso? La N. En el vértice. En el ángulo N. Perfecto. En el vértice N se forma el ángulo N
y ese ángulo mide 100 grados. Ese es el ángulo obtuso. Y si hay un ángulo que mide más de 90 grados, el triángulo se llama obtusángulo. ¿Quedó claro, niños, niñas? Sí, profesor. Muy bien, listo. Muy bien, ese es un triángulo obtusángulo, porque el ángulo mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Así se clasifican los triángulos según la medida de sus ángulos. Veamos el último triángulo. Para ello, Matías Mota. Matías, ¿cómo estás, Matías? Está muy bien, teacher. Muy bien, hijito. A ver, defínenos. ¿Cuál sería el tercer triángulo? El triángulo rectángulo. ¿Cómo se define, Matías? Es aquel triángulo en el que uno de sus ángulos anteriores es recto, es decir, mide 90 grados. Los lados que determinan el ángulo recto se denominan catetos, mientras en que el lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa. Eso es muy importante, porque esa va a ser la base para lo que tú más adelante vas a estudiar, que es el teorema de Pitágoras. Y vamos a ver el teorema de Pitágoras este año. Bien, entonces, subrayen conmigo lo siguiente. El triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos, ¿cómo tiene que ser? Subrayen ahí. ¿Qué tiene que ser? Recto. Y si un ángulo es recto, ¿cuánto mide? 90 grados. Ahí está, observen. Miren la imagen. Ahí el ángulo en el vértice B es un ángulo recto. Cuando veas un cuadradito, miren ahí, cuando veas un cuadradito en uno de los vértices, significa que ese ángulo es un ángulo recto. Y ahora, a los lados del triángulo rectángulo ya reciben un nombre. El lado que está opuesto al ángulo recto de 90 grados, subrayen, señálenlo con una flecha, a ese lado se le denomina hipotenusa. A ese lado se le denomina hipotenusa. Escriban ahí, hipotenusa. Y a los lados que están junto al ángulo recto se le denominan catetos. Acá hay un cateto y acá está el otro cateto. Esos son los nombres que reciben. Y esto en el triángulo rectángulo. Complétenlo ahí, por favor. Complétenlo, para que ustedes aprendan a distinguir. Porque cuando trabajes el teorema de Pitágoras, eso es muy importante. La definición. ¿Quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos? Bien, niños y niñas, hasta ahí hemos definido las clases, la clasificación de los triángulos. Según la medida de los lados, es triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno. Y según la medida de sus ángulos internos, triángulo acutángulo, triángulo obtusángulo y triángulo rectángulo. No te olvides de ello. Pregunta en la tarea, hay una pregunta en la tarea sobre esto. Así que vas a estar con tu libro a la mano, no te olvides. Bien, ahora sí, niños y niñas. Profesor, ¿una o más de una? Una pregunta, con gráficos y todo. Por eso que cuando vayas a hacer la tarea tienes que tener tu libro a la mano. No me cierren el libro, ¿ah? El libro ténganlo ahí a la mano. ¿Estamos de acuerdo? Ténganlo ahí a la mano, porque ahora vas a trabajar con la separata ello. Bien, ahora sí, estudiantes, vamos nosotros a nuestra hojita de trabajo, ¿ah? Vamos nosotros a nuestra hojita de trabajo. Bien, estudiantes, según lo que hemos aprendido y hemos observado en nuestro libro, acá me dice que indique los elementos en el siguiente triángulo. Vas a trabajar con colores. Quiero que agarres tu regla, agarres tu color rojo y traces. Traza ahí este lado del triángulo, donde está la letra A. Esto ahí, márcalo, donde está la letra A.
¿Y qué vendría a ser ello? A ver, ¿quién me dice qué sería la letra A? Como elemento, ¿ah? Lados. Ahí está. Lado. Muy bien, coloquen ahí. Sería lado. Ahí colocamos el elemento y colocamos lado. ¿Ah? ¿Ha visto? Ahora sí. ¿Se dan cuenta que ahora sí entendemos mejor, no? Y ahora sí ya sé a qué iba la hojita de trabajo, ¿no? Ese sería el lado. Muy bien, pero píntenlo de color rojo ahí. Observe este símbolo. A ver, remárquenlo ahí. Observen ese símbolo que está viendo ahí. Remárquenlo. ¿Qué significa ese símbolo? Ese símbolo señala ángulo. ¿Qué significa? Ángulo. A ver, Ángulo. ustedes, observando. Miren el triángulo. En el vértice A, ahí veo el ángulo A. Dígame, ¿quién está en el ángulo A? Alfa, 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 alfa. alfa. Píntenlo ahí de color verdecito y colocamos ahí ángulo alfa. Coloquen ahí, digiten ángulo alfa. Perfecto. Ahí está el ángulo y colocamos el símbolo de alfa. Listo. Ahí ustedes escriban ángulo alfa. Muy bien. A ver, en el siguiente, o sea, ese es el ángulo A, también se puede llamar ángulo A, vamos a colocarlo así, ángulo A, porque estamos notando ángulo A con mayúscula, y podemos colocar entre paréntesis, así va a ser mejor. Entre paréntesis colocamos alfa, para que se vea mejor, ¿sí? Para que se entienda mejor también. Listo, ahí vendría a ser alfa. Perfecto, ahí entre paréntesis. Bien, ¿cómo se define este símbolo? ¿Cómo se define? Ángulo. ¿Ángulo qué? Ángulo Beta. ángulo C, ángulo C. Vamos a colocar así, ángulo C. Y en el ángulo C, ¿quién se está formando? Beta. Eta, muy bien. Beta. Entonces pintamos ahí de otro colorcito, un colorcito bonito, ¿no? Un colorcito ahí, veo ahí medio rosadito ahí. Colocamos ahí el ángulo beta. Y entre paréntesis, acá vamos a colocar entre paréntesis, beta. Muy bien. Listo. Profesor, ¿Qué página es esa? Un instante. A ver, no te entendí muy bien. A ver, dime de nuevo. ¿Qué página es? Estamos en el libro, en la separata. Estamos Ok, profesor. estamos ya en la separata. Estamos en la separata de trabajo. profesor, en la vez vértice. ¿Qué sería B entonces? Vértice. Así Vértice. es. Ese sería el vértice. Es el vértice que sería un punto, ¿no? Es el vértice donde se forma justamente el triángulo. Uno de los vértices donde se forma el triángulo. ¿Hasta ahí comprendieron, niños y niñas? Sí, profesor. Muy bien, mira, por eso era muy importante haber trabajado hace un instante nuestros ejercicios de las definiciones. Era fundamental haberlo definido. Bien, a ver. ¿Listo, estudiantes? ¿Listos? Bien, vamos ahora al siguiente ejercicio. Un momento, profesor, un momento. Yo te espero. Si hay algo que no se ve, lo vamos a indicar acá, ¿ya? Para que ustedes puedan verlo, ¿ya? ¿Bien? Sí, tenemos bastante tiempo para trabajar acá. No hay apuros, recuerden que no hay apuros para trabajar esta parte. Hay que comprenderlo bien. La idea es comprenderlo bien. ¿Me avisas, Marco? Ya finish, profesor. Gracias por la... Bien, muy bien. Vamos al ejercicio número 2 y ahora sí, tengan su transportador a la mano. Tengan su transportador a la mano. En el ejercicio número 2 dice, emplea el transportador. Ah, tienen que tener su rectita el transportador. ¿Para qué sirve el transportador? Para medir ángulos. Y además te dice que indiques la medida de cada ángulo e identifica
La clase de triángulo. Ah, un instante, profesor, la clase de triángulo. A ver, vamos a ver, todos ustedes. Agarren su transportador, lo colocamos en esta posición. Ahí, miren, te voy a hacer recordar esto, ¿ah? Es que ya lo hemos visto ya. Agarren su transportador, colóquenlo en esa posición. ¿Listo? Ahí está un instante, vamos a hacerlo bonito para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Acá tiene que estar el centro. El centro en la letra, ¿cierto? Así es, ahí en el vértice, no en la letra, sino en el vértice, en la esquina. Acá está el 0 y comienza a contar. Vamos a medir este ángulo a partir del 0. Cuenten. 0, 10, 20. ¿Hasta dónde llegaría? A ver, díganme ustedes. ¿Cuánto mide? Midan. Ustedes son los que me indican. ¿Cuánto mide ese ángulo? 5. ¿Cuánto? 55. ¿45 o 55? 45. 45. 95. No, no mide 95. 45. Ah, este ángulo mide 45 grados. Ahí colóquenle 45. Y ahora sí, donde vean ustedes este símbolo, vamos a colocarlo mejor. Vamos a colocarlo así con letras. Ahí está, 45 grados. Y donde vean este símbolo se lee así. Observen ahí, niños y niñas. Medida del ángulo A. En ese cuadradito colocan 45 grados. Ah, que son grados sexagesimales. 45 grados sexagesimales. Bien. Listo, niños y niñas. Regresamos en un instante. Regresamos en unos minutos. Y vayan ustedes midiendo en el vértice B y en el vértice C, ¿ya? Regresamos en unos minutos.